Elimina tus creencias limitantes. Este próximo 22 y 23 de septiembre, LSK Experience. Tendremos grandes oradores como Emily Fletcher, Neil Donald Walsh, Rorro E. Chávez, Lorenzo Delano, Mercedes Palomar, Marisa Peer, Jennifer Nassif, Natalie Marcus, Gaby Varga y Oscar Velasco. 22 y 23 de septiembre, Ciudad de México. Conversadoras, conversadores, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al episodio número 139. 139 episodios ya. Muchísimas gracias por sus suscripciones, por compartir, por sus likes, pero sobre todo por sumarse a las conversaciones. De verdad, el poder transmitir a partir de una conversación conocimiento, experiencia, anécdotas, siempre nutre a todas y cada una de ustedes, conversadoras, conversadores, y al resto de la gente. Muchas gracias. Agradecemos como siempre a Mercado Casa Vieja, nuestro principal patrocinador. Mercado Casa Vieja, el mejor centro de espectáculos de Metepec, Morelos 118, de jueves a viernes, podrán pasársela ahí de jueves a sábado, perdón. Variedad, rock, baladas, música romántica, open mic, stand-up, carcajadas, coctelería, se le van a pasar increíble. Muchísimas gracias, Mercado Casa Vieja. Agradecemos al mismo tiempo también a Icamané Grupo Consultor. Icamané, una empresa especializada en consultoría, talleres, conferencias, cursos, desarrollo humano, habilidades blandas, educación, política. Icamané Grupo Consultor, muchísimas gracias por continuar creyendo y apoyando este proyecto. Conversadores, el día de hoy me acompaña un querido amigo, Ricardo Telles Resillas. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Mi estimado Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Feliz de la vida de tenerte por acá. Lo habíamos platicado desde la temporada 1, a ver cuándo se acomodaban las agendas, para que vean la agenda tan ocupada del caballero. Y entonces estamos en la tercera temporada teniéndote por primera vez. Muchísimas gracias. Qué gusto tenerte por acá, hermano. No, gracias por la invitación, mi estimado Luis. La verdad es que es un orgullo estar en tu programa, en tu espacio, y la verdad es un placer poder platicar y conversar contigo. Siento que es como que pagar la visita, porque ustedes no lo saben, pero durante un espacio nada más y nada menos de 16 años, Ricardo Telles Resillas estuvo en parte, porque eran ciertos programas, de la producción de Uniradio. Y entonces, precisamente así nos conocemos, ¿no? Para un programa en aquellos entonces se llamaba Padres e Hijos, ¿cierto? Que conducía nuestra queridísima amiga Tere Vado. Saludos, mi querida Tere. Y me invitaron para allá y ahí te conocí. Ahí nos conocimos, amigo, ya hace bastante tiempo, y como bien dices, ¿no? Como invitado en su momento en este gran programa Padres e Hijos, y posteriormente, bueno, pues nos honra tenerte como invitado ya en lo que es Aldaba, ¿no? Aldaba. Que es el espacio al que estaba yo al frente durante mucho tiempo, y la verdad es que muy contento porque pues contribuiste, ¿no? Fuiste uno de los pilares fundamentales, de los colaboradores principales de este espacio de Uniradio, como bien mencionas. Muchas gracias. Igual también Esquema Emprendedor, también tenés, ahí participé 2 veces. Correcto. En Esquema Emprendedor. Bueno, pues Ricardo es una persona que pues estudiaste comunicación, diste también por ese mismo periodo de tiempo clases en la universidad, en la carrera de comunicación, ¿cierto? Sí, terminando la carrera me dediqué ya a la parte administrativa en la Universidad Autónoma del Estado de México, y años después me hicieron la invitación a trabajar, no primero en la universidad, sino arranqué en la Universidad UM, que se debe conocer. Ahí fue mi primera experiencia como docente, y de ahí para acá pues no he dejado de ser docente en diferentes universidades, y bueno, actualmente estoy todavía en la Autónoma del Estado de México, en la Facultad de Ciencias Políticas. En las ciencias sociales. Ahí nada más, le encanta la grilla además. Bueno, la intención de platicar el día de hoy, de tener esta conversación, mi querido Ricardo, tiene que ver con este tema de hacer radio.
hemos tenido ya la fortuna, nos han acompañado en distintos episodios, estuvo aquí Atena Fénix. Atena, te mandamos un saludo, locutora de Mix FM. Nos acompañó también, bueno, pues nos han acompañado personas que tienen que ver con este tenor de la comunicación, y hemos hablado a algunos tenores de estos, pero una cosa es estar frente, que no es cosa menor. Aquel día que estaba aquí Atena nos platicaba un poco y me parecía terrorífico, ¿no? Decías, parecía más fácil de lo que, vamos, parece que nada es más fácil que de lo que es nada más hablar, y no. Primero, no es nada sencillo de entrada ponerte al micrófono y hablar. Segundo, toda la serie de cosas que tienes que estar cuidando al mismo tiempo, de manera simultánea, para atender la audiencia, etcétera, etcétera. Pero quiero imaginarme de atrás, ¿no? O sea, esa es una parte, pero atrás hay un sinfín de cosas y tienen que ver con la producción de radio, el hacer radio. ¿Qué implicaba hacer radio, mi queridísimo Ricardo? ¿Qué implica hacer radio? Bueno, cualquier producción, ¿no? Tiene sus bemoles, tiene sus dificultades. En el caso específico de la radio, pues como nuestro factor principal es la voz, ¿no? Los sonidos, el audio, pues es importante, ¿no? Tener esa claridad en los mensajes, porque no lo puede ver la gente, ¿no? En este caso la audiencia no puede constatar lo que tú estás diciendo. Entonces, en ese sentido, pues hay que tener presente esta limitante, pero a la vez es una gran ventaja, el poder de la creatividad, el poder de modular la voz, el poder de convencimiento, la facilidad que te da el trabajar en radio, porque realmente pues quizá no es tan complicado pensar pues lo que la cámara, las luces, esos tipos de elementos técnicos no se requieren. Sin embargo, bueno, pues la producción de radio implica, como bien mencionas, estos esfuerzos técnicos y también los esfuerzos humanos que hay que coordinar, ¿no? Detrás de una producción. Pero pues también lo que debemos de tener presente es cómo el medio ha avanzado, cómo el medio ha crecido, cómo el medio ha evolucionado, pues, más de 100 años, ¿no? De existencia en nuestro país. Cierto. Y que, bueno, pues ya son públicos que a lo mejor nacieron, vivieron, pasaron su gran parte de su vida conviviendo con el medio, y hoy en día pues, lo que estamos observando es que las nuevas generaciones ya no es un medio al cual lleguen de forma natural, es decir, ya existen nuevas tecnologías que están atrayendo la atención de los nuevos públicos, y por eso la radiodifusión hoy en día pues hay temas como esta Radio 3.0 que pues involucra o incluye pues las redes sociales, ¿no? Las tecnologías, para justamente atraer esa audiencia y ofrecer cosas atractivas a la gente, ¿no? Quizá la radio comercial lo tiene un poquito más trabajado, la radio cultural, ¿no? Universitaria, pública, que es donde yo me desarrollé durante muchos años, pues tiene otros objetivos, pero también nuevos retos. Entonces, la radio en ese sentido ha evolucionado, y la producción, pues, a la par, ¿no? Debemos estar conscientes de que no solamente la gente quiere escucharte, sino también quiere ver. Algo que nos decían mucho en Uniradio, justamente eso es que nos interesa, quisiéramos saber cómo es físicamente el locutor o la locutora, es decir, quiero saber cómo es. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues es a través de las redes sociales, a través de fotografías, videos que incluyan a los talentos que tenemos, ¿no? En la radio, y eso es parte del trabajo de la producción, del productor o productora. Desde la parte operativa y también creativa. Correcto. En ambas. O sea, tenemos que estar pensando mañana qué, y mañana qué, y mañana qué, pensando en los contenidos de los programas también. Siempre, ¿no? Hay que estar, digamos, parte de la producción tiene que ser, o tiene que pensar en lo que sigue, siempre estar observando, estar atento de lo que viene al aire, en vivo o grabado. Siempre estás pensando, ok, después de esto ya, ¿qué sigue, no? Pueden ser los temas, pueden ser los invitados, como el caso de los programas que nos acompañaste, pero pues siempre con ese hilo conductor, ¿no? Es decir, los programas evolucionan, los programas tienen que ir mejorando día a día, porque los errores, bueno, pues es el pan de todos los días, pero pues una buena producción tendría que cuidar esos detalles, ¿no? De calidad, para que al final, bueno, el producto sea acorde a las necesidades tanto de la empresa, o en este caso de la estación de radio, como principalmente la audiencia, que es la que pues te da el favor de su oído. ¿Cómo? Exactamente, la escucha. ¿Cómo empiezas en radio? ¿Cómo se da el tema? ¿Das clases? ¿Primero entraste al radio y luego entraste a dar clases, o entraste a dar clases en la radio? ¿Cómo pues fue algo muy cercano, digamos, en tiempos. Yo la primera clase que impartí en esta universidad que te comentaba fue de producción de televisión, justamente. Justamente ahí me invitaban yo tenía un antecedente en la televisión de la propia universidad, en lo que es el área de televisión de la UAMX,
Y a partir de eso, bueno, pues me dan la oportunidad de impartir un taller, digamos, un taller de televisión, de producción de televisión, y después, pues se fue dando, ¿no? Nace Uniradio hace 16 años, me dan la oportunidad de ingresar en ese primer equipo, ¿no? Que funda la estación. O sea, eres Y, fundador. sí, desde Wow, los 16 años. eso es no, yo pensé que Uniradio tenía más tiempo. 16 años cumplidos, van para los 17. Wow, qué padre. Entonces tuve la oportunidad y la fortuna de ser de estas personas que arrancaron, ¿no? Con la señal de prueba, con pues, el primer movimiento, con conocer el equipo prácticamente, llegar a tenerlo de nuevo. Y pues la verdad es que un gran orgullo, una gran oportunidad el poder conocer desde el principio esta estación de radio. ¿Desde el principio de sus instalaciones allá en Metepec o estaban en otro lado? Bueno, ya a 16 años ya formalmente la estación de radio con su, digamos, con el permiso en ese entonces, sí es 16 años allá en Metepec, 16 años en Metepec, pero hay antecedentes, ¿no? De Uniradio, un programa que salía diario en la señal de Mexiquense, ¿no? Que se producía en la dirección de difusión cultural, y ahí se grababa, era un programa grabado, nada más se entregaba para ser transmitido por la señal de Mexiquense. Ese es el antecedente más de cercano Radio Mexiquense. de Uniradio, ese espacio dedicado Okay. a la universidad que se transmitía a través de Mexiquense. Ok. Y algunos esfuerzos desde la Facultad de Ciencias Políticas, algunos proyectos con los estudiantes, ¿no? También formando ahí talento. Pero bueno, pues digamos, formalmente ya como estación de radio hace 16 años, pero hay un antecedente, digo, muchos años, unos pocos años antes, de programas que se transmitían a través de Mexiquense, y también la universidad producía espacios y programas para Radio Capital. Ok. Entonces también tenía por ahí unos espacios donde yo también llegaba a colaborar en algunos espacios. Es como mi primer acercamiento en la radio, realmente. Algunas participaciones que me invitaron para este programa de Radio Capital, y ya posteriormente... ¿Cómo se llamaba ese programa, te acuerdas? Apertura Universitaria. Okay. Era el nombre de Apertura era el proyecto, ¿no? En ese entonces del rectorado, ¿no? De esa época, Apertura Universitaria, así se llamaba también el espacio. En ese entonces el rector era Efrén Rojas, no, ya había salido. ¿No? Apertura Universitaria lo tuvo Rafael López Castaños. Ya, ok. ¿Tu rol es, o sea, cuando entras al radio, entras backstage o entras con micrófono? Porque ambas cosas has hecho. Sí, digo, originalmente yo llego a la estación de radio, a Uniradio, como locutor, ¿no? Yo trabajé año y medio, casi 2 años en el turno de la noche, ¿no? Me tocaba cerrar la estación como locutor en un espacio que, bueno, pues éramos 3 personas en ese momento. Estaba el operador, estaba el continuista y tu servidor. Nosotros cerrábamos diario de lunes a viernes pues las transmisiones de la estación, y después me dan la oportunidad de pasarme a la mañana, y ahí empiezo a trabajar ya como productor de esos 2 espacios. Ahorita dijiste, estaba el locutor, el continuista y ¿quién? Y el operador. Y el operador. En términos de equipo humano para poder producir un programa de radio, en términos de un programa que salga al aire a nivel... Pues vamos, que tenga ese permiso, esa licencia, porque se requiere un permiso, ahorita entramos a esa parte. O sea, ¿cuál es el mínimo? A lo mejor estamos hablando que, no sé, Radio Centro, a lo mejor tiene una locura de gente, no tengo idea. Pero, ¿cuál es la base digamos, de puestos o de responsabilidades en términos humanos para producir radio? Yo te diría que depende mucho del proyecto. Hay proyectos más demandantes, hay proyectos radiofónicos que implican más labor, más trabajo, más actividades. Y lo idóneo es que tengas personal, ¿no? Suficiente para cubrirlo. Si la producción no requiere tanta, o sea, no es tan demandante, no requiere tantas actividades, pues puede ser desde una persona que implica mucho trabajo, obviamente, claro, ¿no? Pero este trabajo que realizan mucho en los formatos de radio comercial, donde el locutor es a la vez el operador, contesta llamadas, manda mensajes, ¿no? Esta imagen que tenemos del multitask, ¿no? Se puede dar. Obviamente es más complicado. Nos lo decía Tena Fénix ese día, hijo, me lo estaba platicando y yo estaba exhausto nada más de que me lo estaba contando, qué barbaridad. Pero, a ver, dijiste continuista, ¿cuál es la función del continuista? Un continuista, prácticamente la radio, la radiodifusión como la conocemos, una de las limitantes es el tiempo, ¿no? Los horarios, sí. Es decir, nosotros tenemos que cumplir un horario, a diferencia quizá pues del streaming, ¿no? De algunas otras alternativas a través de internet, donde pues ya tú subes, ¿no? El caso de los episodios, sí, entonces claro. Cualquier bajo demanda, cualquier persona lo puede escuchar en el momento que él quiera. Pero la radio tiene esa limitante, es decir, tenemos que acotarnos, tenemos que apegarnos a ciertos horarios, y ese es el trabajo
uno de los trabajos principales del continuista es estar cuidando que salgan en tiempo y forma los programas, es decir, que cumplan el horario en que inician, que está establecido, y que cierren en tiempo y forma para no estar atrasando y no estar recorriendo el resto de los programas o estar robando tiempo, digamos, quitando tiempo al siguiente espacio. Y eso también, o sea, entrada y salida, pero también si hay pausas o intervenciones musicales o patrocinadores, él también es su responsabilidad, el continuista. Digamos que prácticamente el productor, ¿no?, tiene que ir de la mano. Digamos, ahí hay otro elemento que yo fungía como productor y locutor en el caso de Esquema Emprendedor que platicabas. En el caso de Aldaba, pues tenía algunas colaboradoras, el caso de Terevado, por ejemplo, en su momento. Linda Cetina también estuvo conmigo, y Katia Soto, que fue Katia, saludamos a Katia. Justamente. A Linda no lo tuve el gusto, pero a Katia por supuesto sí la saludamos. Entonces ellas trabajaron conmigo, fueron mis locutoras, ¿no?, mis conductoras del programa, y yo trabajaba esta parte de la producción, que va de la mano, ¿no?, tanto con operador como con continuista. El continuista, bueno, pues se encarga de que la pauta sigan en su orden, por ahí hay que estar en comunicación con él. El productor ya da las indicaciones tanto al talento, que es a las conductoras o a los conductores, como a operación, ¿no? Entonces es un trabajo en equipo. Y el operador es el que pues switchea, ponle, hazle tal, la calidad del audio, etcétera, etcétera. Uh-huh. Sí, justamente el operador es el responsable, es el experto en todo lo que es el manejo del equipo, ¿no? Él debe estar coordinado con el productor, porque el que tiene la idea, ¿no?, el que sabe el orden, es el productor. En el caso de Uniradio, pues los operadores trabajan con varios productores, entonces cada productor tenemos un estilo diferente de trabajar, ¿no? Hay documentos que aquellos que conocen el trabajo de la producción saben que existen documentos como los famosos guiones, ¿no?, las escaletas, que son documentos que hay que entregarle al equipo de trabajo para que sigan esas indicaciones. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Cuando tú planeas, ¿no?, a través de estos tipos de documentos, y cuando se ejecutan como lo tienes planeado, pues la verdad es que todo sale al 100, sin errores. Pero, ¿no?, como toda producción y sobre todo en vivo, amigo, pues siempre puede suceder cualquier cosa, y ahí es donde el productor debe tomar decisiones. ¿Por qué? Porque el responsable último de la producción, de los éxitos y sobre todo de los fracasos o errores de una producción, pues es el productor o productor. A ver, yo en ese orden de ideas quisiera preguntarte, el primero y el que para ti fue el más duro de resolver, digerir, o más penoso, más fuerte. El primer error que se suscitó haya sido tu tema. Entiendo esta parte de la responsabilidad ulterior, ¿no? Todo lo que pase es mi responsabilidad, eso lo entiendo. Una falla de mi gente es una falla mía, eso lo entiendo perfecto. Entonces, el primer error que se suscitara, si te acuerdas, y aquel que dijiste, mientras sucedió, dijiste, no, por vida de Dios, y que haya sido pues un tema complejo. Bueno, no recuerdo así el primer error como tal, ¿no? Pero sí recuerdo dificultades que se presentaron a lo largo de estos programas, uno en específico, sobre todo porque, para contextualizar un poco a la audiencia, eran programas de entrevista. Uh-huh. Entonces es fundamental, obviamente, contar con esa parte, porque es el meollo, ¿no?, el asunto principal, que es la entrevista, el entrevistado a la entrevistada o los entrevistados. Y en ese sentido, pues algo que de repente nos ocurría era llegadas tarde, ¿no? O sea, algo que nos pasaba mucho era, pues estoy en el tráfico, ¿no?, se me complica llegar, o de plano no voy a llegar, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelves cuando un programa es en vivo? ¿Cómo resuelves, ¿no?, con esas situaciones? Entonces, si había oportunidad, me llegó a tocar un par de ocasiones, ¿sabes qué? Ya sé que no llegas, ya sé que hay mucho tráfico, te voy a pedir que te orilles un poquito, lo hacemos, ¿no?, a través, si no en físico, ahí presencial. Tenía una llamada y va. Lo hacemos vía telefónica, que no cumple con la calidad quizá necesaria de audio, ¿no? Porque, bueno, pues las llamadas telefónicas tienen cierto nivel de calidad de audio. Claro. Ya últimamente con la pandemia aprendimos a utilizar las videoconferencias, ¿no?, las videollamadas, que eso mejoró mucho la calidad del sonido, pero pues sí tratábamos como de solventarlo, ¿no? Porque también hay que respetar pues el trabajo de difusión previo, de preparación, de aviso a la audiencia de que ese programa iba a estar. Pero lo más triste era cuando teníamos que repetir alguna emisión para, digamos, para salir del paso. Salir del paso, que no es lo correcto, pero bueno, pues al final, quizá uno pensando, habrá gente que habrá escuchado el programa, habrá gente que a lo mejor no lo escuchó, y esta repetición podría ser algo nuevo para ellos, pero esos son, digamos, los preponderantes, las dificultades que a veces
ocurrían en ese espacio. Sin embargo, esa que me narras no tenía que ver directamente con ustedes, era más circunstancial, dependía del invitado. Hablo de algún error que tuviera que ver con ustedes. Es decir, que se equivocó el operador, que el continuista la regó, o que en ese momento inclusive la o el locutor o el invitado de repente, híjole, dijo esto, ¿es neta que dijo esto? Y pues estás en vivo, ¿no? Y ahí llegó a pasar algo de eso. No, pero no tan grave. La verdad es que, mira, era cuestión de repente que se confundían el nombre del invitado, ¿no? Entonces, bueno, pues ya el invitado corregía al aire, ¿no? Pero bueno, eran cosas que, digamos, tampoco Saludamos es a Maximiliano, exacto, me llamo ¿no? Emilio. Entonces, sí, de repente esa clase, pero no eran muy graves, digamos, esos errores. De repente cuestiones técnicas como que el equipo se reiniciaba, ¿no? Entonces había situaciones que ya se pasmó el equipo, ¿qué haces? ¿No? Estas clásicas señales de alarga, ¿no? Sí. Improvisa, etcétera, continúa. Ocurría de repente fallas de luz eléctrica, que bueno, pues eso Se fue la luz. a cualquier estación le ocurría. Obviamente nosotros seguíamos al aire porque contábamos con estas plantas, ¿no? de energía para que la señal siga al aire, pero pues el resto del equipo se apagaba, ¿no? De repente había cuestiones de tos, ¿no? Que en pleno programa había un problemita ahí de tos, entonces habría que mandar una canción para que la persona, ya sea el invitado, la invitada o la locutora, pues pudiera tomar un poco de agua para refrescarse porque le daba un ataque de tos, y entonces esa clase de errores podían ocurrir, ¿no? Oye, hay un tema que me llama la atención. Ahorita tú mismo acabas de mencionar, en Esquema Emprendedor tú llevabas la conducción, tú con una experiencia de locutor también, inclusive para... ha habido transmisiones, por ejemplo, de juegos, en donde has estado haciendo transmisiones para la universidad, ¿no? Está la cámara y todo está haciendo transmisiones. Y tuviste, pues, tanto en Padres e Hijos, ahora en Aldaba, pues 3 distintas locutoras. Nada más acotar, Sí. Padres e Hijos era de Tere. Ah, Tere lo producía. yo pensé que y lo ella producías tú. No. Perdóname, Tere. Sí. Le estoy quitando Hay crédito. que darle los créditos. Perdón, mi querida Tere. Yo Sí, pensé que lo sí. producías tú también. No, solamente Ok. Tere, y después yo ya hice otro programa, me invitaron a los otros programas. Y ahí invitaste a Tere. Porque Ya, exacto. ahí invitaste. Exacto, Porque ahí es donde hubo necesitamos cambio de talento. yo creo que por eso me fui. Exacto, digamos ahí Tere después ya se suma al talento de Aldaba, ¿no? Una voz preciosísima, mi queridísima Tere Vado. A ver, yo justo quería preguntarte esto. Desde el punto de vista del productor, ¿cuáles son, en términos si fueran de perfiles, de perfil, los 3 o 5 principales atributos, a lo mejor no priorizados, pero 3 o 5 principales atributos que tú, Ricardo Telles, como productor de radio, buscaste o buscabas en un locutor o una locutora? Ok, yo te diría que depende mucho de los productos, en este caso de los proyectos. En el caso específico de estos que yo tenía, que era el caso de Aldaba, se buscaba que fuera una voz femenina, ¿no? Una voz que pudiera ganar, digamos, no es que fuera una regla, simplemente que pues al tener al productor, que se buscara un cierto equilibrio. En algunas ocasiones llegué yo a conducir el espacio cuando alguna de ellas se les dificultaba poder estar, había solicitado un permiso o no se encontraba dispuesta. Bueno, yo entraba, digamos, al quite, y entonces yo conducía. Pero también todo lo que eran las cortinillas, todo lo que era el vestido del programa, pues se le daba con voces masculinas, y entonces hacías un cierto equilibrio con la voz de la locutora como femenina. Era uno como de los prerequisitos del espacio. Y yo te diría que pues, lo que se buscaba era una persona con un conocimiento, sobre todo una apertura de mente, ¿no? Para poder abarcar muchos temas, ¿no? Poder interactuar y conocer, pues, expertos de muchos temas, invitados que se dedican a varias cosas, porque, pues, ese era el meollo del programa, era, digamos, la función, el ser una puerta abierta a la vinculación de la universidad para la sociedad. Y entonces en ese abanico de posibilidades de expertos que tiene la universidad, pues es muy amplio, ¿no? Desde facultades, desde nada más el claustro docente tienes para la vida, ¿no? Así es, que también lo abrimos, en el caso del tuyo como invitado, pues obviamente lo abrimos más allá de la propia universidad, sino también talento y expertos que estaban fuera y que también pueden contribuir. Entonces yo creo que era más que nada esa parte de tener una apertura de pensamiento, de tener pues ese don de gentes que le llamamos, ¿no? Para poder llevar a cabo una conversación nutrida, fluida y sobre todo rica. Ok.
en ningún momento mencionaste, y no estoy diciendo que no lo hayas considerado, pero no lo mencionaste dentro de los relevantes, y yo hubiera pensado que eran los más relevantes. Este tenor de el timbre de la voz, no sé si los matices de la propia voz. Pienso, por ejemplo, hay una youtuber que es súper, o sea, nada más por poner ese ejemplo, que es una de las más importantes youtubers en este país, no porque necesariamente me guste su contenido, pero al final de cuentas porque es la que consumen más, o de las que consumen más, Yuya. Y Yuya tiene una voz de Dios de mi vida, pero así chilloncita, no me la imagino en radio a Yuya. Y por el contrario, yo he escuchado, o sea, mi experiencia digo, tampoco es vasta en términos de que he escuchado muchísima, pero sí he escuchado mucha, locutores y locutoras en distintas estaciones de radio, y jamás en la vida podría pensar en un timbre de voz como ese, ¿no? Normalmente es una voz, pues termina siendo, la verdad, hasta muy bonita, ¿no? Ya no sé si también en términos de producción Yuya podría entrar a hacerlo, y con la producción, no manches, sale una voz así como el de... Con todos los filtros que te pongan. Esa una. Dos, el tema de la dicción. Porque pues podrás tener a lo mejor una voz agradable, podrás tener apertura de mente, podrás tener don de gente, pero si, y estoy hablando, y ¿qué te iba a decir? Pues se me va en y en qué te iba a decir 20 minutos de 35 que tenía de programa. ¿Esos dos elementos también son clave? Son no. claves, sí. ¿Sí? Esas son técnicas, finalmente son parte del día a día, ¿no? De la preparación, de la especialización como locutor, como locutora. Pero yo te diría una cosa, y eso se lo recargo mucho a mis estudiantes, ¿no? Las generaciones con las que trabajo estos temas en clase. Es decir, este criterio de bonito y feo es un criterio muy subjetivo. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, sí, es relativo. Es muy relativo. Lo único que sí sería válido, porque es a lo que nos enfrentamos también en ocasiones, es, ¿sabe qué? No me gusta mi voz. Entonces, este aspecto también es fundamental. Quienes trabajamos en medios, quienes trabajamos en radio, nuestra herramienta es la voz. Claro. ¿No? Sobre todo los que tenemos la oportunidad de estar en el micrófono. Entonces, nuestra herramienta es la voz, hay que cuidar la voz, etcétera. Pero cada voz o tu voz debería de ser algo que debes de cuidar. Y en ese sentido también tú puedes modular la voz, puedes cambiar la voz, puedes mejorarla. Pero lo que yo digo a mis estudiantes es, no existen voces feas ni bonitas, porque es muy subjetivo. Lo que hay son voces trabajadas, voces educadas, voces practicadas, es decir, ejercitadas, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, parte de la dicción, parte de la modulación, parte de la entonación tiene que ver con estos ejercicios. Quienes quieren dedicarse, lo idóneo, ¿no? Es como cualquier oficio, pues debería de acercarse, trabajar, practicar esta clase de modulaciones, cursos, etcétera, que afortunadamente ya existen muchos, ahora ya está en línea. Inclusive hasta cómo respirar, ¿cierto? La respiración es fundamental, los ejercicios de respiración, las pausas, el silencio, ¿no? Estos silencios que causan, ¿no? Incertidumbre, qué va a suceder, toda esa clase de herramientas, pues sí, herramientas que tenemos para usar nuestra voz son los que la gente tiene que utilizar, que tiene que aprovechar, porque, repito, no se trata de que le tengas... A lo mejor no nos gusta Yuya, pero quizá tiene millones y millones de seguidores. Entonces, claro. Parte de eso es justamente, ¿no? El que hay para todo mundo, pero como dices, finalmente hay que ser experto en lo que haces, y qué mejor si cuidas y sabes aprovechar y sacar el mejor partido, en este caso tu herramienta que es la voz. Sí, a lo mejor tienes toda la razón del mundo, y me gustó mucho cómo lo pones, porque eventualmente todo es trabajo, y esto abre una ventana para todo el mundo. Es decir, todo el mundo, si lo deseara hacer, lo podría llegar a hacer, siempre y cuando te prepares, ¿no? Y aún indistintamente del timbre de voz, pues podrías tener la audiencia que pudiera ser. Tengo mi primer contacto ya, digamos, de gusto fuerte, y lo platiqué aquella ocasión cuando estuvo aquí Atena, fue en los 80s, en W Radio. Estaban los tres locutores que se llevaban todo el día, eran los locutores principales. La primera parte de la mañana, Alejandro González Iñárritu, la segunda parte del día era Charo Fernández, que sí, no sé si sigue siendo la hora nacional, Charo Fernández, no me acuerdo, porque hubo un tiempo que la estuvo haciendo, y final cerraba Martín Hernández. Y la verdad es que, en mi muy humilde opinión, por supuesto, y podrá estar equivocado, qué voces de los tres.
Hoy por hoy tú escuchas hablar a Alejandro González Iñárritu, o no sé si me quedé con lo del radio, y lo escucho como si estuviera hablando a través del micrófono, cuando le preguntan algo de una película de él, ¿no? Martín Hernández después hizo algunos comerciales, creó Radioactivo, shalala, y los comerciales, había un banco, que hoy es HSBC, ¿no? Pero se llamaba Vital, y me acuerdo de un comercial, es Vital, con la voz de él, ¿no? ¡Wow! No se me olvida. Y por supuesto Charo Fernández, una voz increíble. La voz de Universal, Radio Universal, ¿no? La voz de Radio Joya. Son como, inclusive terminan siendo icónicas, ¿no? Y ahí esto que tú decías muy bien, híjole, quisiera conocer a esta persona, porque de la voz te puedes imaginar ¿no? Que era la parte bonita del radio. Que era la parte bonita, ¿no? El imaginarte a Sí. esos talentos, a esas voces, quién está detrás de esas voces, y bueno, no solamente la radio, ¿no? El cine, ¿no? Tanta gente que hace doblaje, Claro. que hace esta magia, ¿no? En las caricaturas, en anime, etcétera, Y etcétera. en este país Y en este país tenemos hay un gran doblaje, cantidad sí, de talentos impresionantes. brutal, de acuerdo. Y que es justamente esto, ¿no? El reconocimiento de esta gente, porque no se trata del físico. Mira, compartirte, algo que también mucha gente de repente no sabe es que el trabajar en radio, ¿no? También es un poquito solitario, porque tengo dos personas, ¿no? Y párale de Y el de contar. la cabina está solado. Es correcto. Y de repente cuando salen, en el caso de la experiencia que yo tuve en Uniradio, cuando salíamos a hacer transmisiones fuera de la cabina, es decir, fuera de las instalaciones, de repente había gente que no se sentía a gusto, ¿no? Toda esta fluidez, toda esa seguridad que Ya no era lo que mismo. ya no es lo mismo, porque se sienten observados, se sienten que Claro. los están viendo, y eso es Cierto, una cuestión cierto. que también se tiene que trabajar. Hay quien va como pez en el agua, pero es curioso porque dicen, es que por eso me gusta la radio, porque estoy en mi intimidad, estoy en mi espacio, comparto, digo. Pero de repente el estar siendo observado también implica más presión. Como No, dices por tú, supuesto, entonces, tiene una magia totalmente distinta. es correcto. En algún punto lo vivimos cuando empezamos la segunda temporada, particularmente la segunda temporada, cuando grabábamos en Casa Vieja, lo hacíamos con público. Y entonces la primera temporada fue así, una mesa nada más y ya. Pero la segunda temporada ya sillón y todo, y hay gente, ¿no? Y cambia. Y cambia. Y digo, a mí la verdad tengo que decir, en lo particular me entusiasmaba todavía muchísimo más, porque no nada más conversaba con el que estaba o la que estaba, sino que le daba juego a los que estaban, y eso me encantaba, ¿no? Claro. Me acuerdo perfecto una ocasión, precisamente nos hicieron favor de acompañar en el 5º aniversario de Icamané. Hicimos un evento en la bancaria comercial, en la EBC, y fuimos a hacer, bueno, ustedes nos hicieron favor de transmitir desde ahí, desde la bancaria comercial, en un programa especial en donde nos entrevistaron a Roberto Palomino y a Tu Servilleta, desde ahí en el 5º aniversario. Sí, digo, son muchas oportunidades, hay una gama de opciones que se tienen, sobre todo, como dices tú, si no tienes ese terror escénico, ¿no? De estar frente al público, lo que te da, por ejemplo, las tablas del teatro, ¿no? Claro. Las conferencias, la propia docencia cuando uno está Por frente a supuesto. los alumnos. Entonces, sí puede cambiar un poco, pero bueno, no solamente la narración se encabina, ¿no? También, como dices tú, salimos, estamos, por ejemplo, en espacios deportivos, estamos el en Chivo estadios, Córdoba. estamos en el Chivo Córdoba, que es otro ambiente completamente distinto. Entonces, estas posibilidades que tenemos de que la radio pueda llegar a varios lugares y transmitir de diversas formas, pues también hace muy rico, ¿no? La transmisión, ¿no? Obviamente la música es fundamental, es parte fundamental de la radio, la radio sin música se da, sí, pero bueno, pues a lo mejor mucha gente no lo imaginaría cómo sería solamente hablada, pero también hay que conocer, ¿no? En el caso de Uniradio se le ha dado mucho impulso y mucho auge a lo que le llaman periodismo musical, ¿no? Es decir, no solamente hablar o presentar canciones y ya, sino darle un plus, darle algo extra. ¿De dónde viene? ¿Qué se...? Hasta las anécdotas que tú quieras, es decir, ese dato curioso que la gente se va a llevar y que dice, ok, esto lo dijo y ahorita lo acabo. No te pierdas en el minuto, por ejemplo, ¿no? En el minuto 3, porque ahí se va a escuchar el solo de Slash, por ejemplo, ¿no? Por un ejemplo. Entonces, estás atento y sabes, ok, lo voy a estar escuchando y poniendo atención para que ese momento que me compartió el locutor o la locutora lo pueda yo disfrutar. Hiciste que me acordara, no sé, bueno, tú eres significativamente más joven que un servidor, pero hiciste que me acordara hace cualquier cantidad de años, seguramente ustedes conversadores, algunos de ustedes se va a acordar, había un programa que salía en el 9, no era Televisa, no me acuerdo. Creo que sí era Televisa, Jaime Almeida, y se llamaba Estudio 54. Y Jaime Almeida hablaba de canciones anteriores, pero
daba todo un contexto sobre la canción. Entonces, ponía la canción, pero fue producida en tal, y se inspiraron en tal, y cuando y era muy padre, la verdad a mí me gustaba mucho ver eso. Claro, y esa es una parte de la riqueza, es decir, te tiene que gustar, tiene que apasionar, pasa en los deportes, o sea, un buen conductor, un buen narrador deportivo en cualquiera de las disciplinas, pues también tiene esos antecedentes, ese background, ¿no? Que necesita para enriquecer pues, la discusión, ¿no? El análisis deportivo. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? En Uniradio tenemos, se cuenta con programas de contenidos, con programas noticiosos, también esa es otra parte importante de la radiodifusión, programas infantiles, programas musicales, una gama muy amplia, ¿no? Y obviamente las que falten por inventar, programas hasta de cocina, ¿no? Llegamos a tener, cómo inventarse era muy interesante porque hasta los efectos ¿no? De sonido. Del sonido. Eso iba a una de las yo me acuerdo muchísimo, no sé si sus inicios, yo quiero pensar que los inicios de estos especialistas de efectos de sonido empezaron en este tema de la tramoya, es decir, en las carpas, en los teatros, uh-huh. Y a un costado, entonces de repente hacían ciertos sonidos para darle más, no sé, presencia al acto del mago, lo que fuere. Pero lo mismo también en el radio, ¿no? Sobre todo, no sé qué tanto hoy día, eso sería la pregunta, pero, o si te tocó verlo o hacerlo o producirlo igual, pero perfectamente en los 50, 60, radionovelas, Calimán, La Mano Pachona, etcétera, etcétera, no manches, eran un montonal, La Mano Peluda era, ¿no? Uh-huh, la Mano Peluda. La Mano Peluda, no La Mano Pachona, ese era un chiste. Y había música, o sea... Y esto no necesariamente es que estuviera una orquesta al lado, ¿no? ¿Cómo se bueno, se comenta que los orígenes de la radio, las orquestas, la música en sí en general era en vivo, es decir... ¿Y si había una orquesta? Debería haber orquesta. Pasa en el cine, ¿no? Acuérdate que el cine, cine mudo, ¿no? Y toda la banda sonora del cine, pues era con orquesta en directo, ¿no? En vivo, es decir... ya la tecnología ha avanzado tanto que ahora ya la generación de efectos, la generación de sonidos, pues ya se hace a través de una computadora, pero por recordar también, por ejemplo, el caso, decías tú de Televisa, El Chavo del Ocho, con los famosos, las risas grabadas, ¿no? Sí, claro. Entonces, es decir, todas esas alternativas que se tenían, ¿no? Para poderse ahorrar y para poder llegar a tener ese impacto para el chiste, ¿no? Generar a través de esa risa la respuesta automática, pero bueno, pues no puedas tener al público. Claro, el aplauso, el efecto cuando pisa más fuerte o se cae, etcétera, etcétera. Ricardo, ahorita lo platicábamos, te ha tocado estar haciendo afuera, adentro de las propias instalaciones de radio. ¿Qué grado de dificultad mayor tiene o qué complicaciones tiene en términos ya estrictos de diferencia producir dentro o producir afuera? Obviamente cuando estás dentro todo está controlado, ¿no? Ya lo tienes preestablecido, calibrado, ¿no? Manejado, ¿no? El equipo está totalmente en punta para poder funcionar. Y cuando sales, pues tienes que hacer esa labor, preparar todo. Es decir, como si sacaras la cabina, tienes que montar una cabina fuera, ¿no? En el caso de Uniradio, cuando hacemos las transmisiones. Y pues los ponderantes siempre están, es decir, puede pasar desde la lluvia, puede pasar nos pasó alguna vez en el Chivo Córdoba, que se fue la luz, ¿no? Después de un aguacero, te vas del aire, ¿no? Pasó también en algún Super Bowl, recordarás. Cierto. En Nueva Orleans, se fue la luz y yo pensaba, ok, olvídate del jugador, olvídate del aficionado, que bueno, pues va a tardar más en regresar a la luz, el productor. El momento del productor, yo ya más pensaba, a ver, tú como productor, ¿cómo resuelves? Estás hablando del Super Bowl. 2 horas, ¿no? En un evento en que no puedes meter patrocinadores porque ya están pagados, no puedes regalar patrocinadores. Ya los locutores o los conductores ya te contaron la primera medio partido, ya están repite. ¿Qué haces como productor? Por lo menos aquí en la transmisión de México, yo pensaba, bueno, ¿cómo lo vas a resolver? Porque no sabes si va a regresar la luz. Es un tema que era toda la ciudad, ¿no? Pues resolvieron metiendo una película. Fíjate el grado, es decir, buscar salidas, vete una película. Y ya, pues, por lo menos tengo de colchón 2 horas, promedio que dura la película, para tratar de ver si se resuelve. Aquí la máscara, siempre. Yo cuando vi ese problema, correcto, ¿no? La de 100, la de cajón. Sí, la de cajón. Entonces, esas son situaciones que me ha permitido esta formación, este trabajo que he tenido, decir, ok, ¿qué hay detrás de? Piensa no como espectador, piensa ya como productor. ¿Cómo resuelves eso? ¿No? Entonces, recuerdo mucho de ese ejemplo
Porque si yo, es más, yo padecí con el productor en ese momento y decía, ¿ahora qué vas a hacer, Claro, productor, no? fuiste empático totalmente porque lo Claro. conoces. Claro, claro, claro. Qué interesante es esto porque nos da, y además nos amplía, cuando se habla de empatía y que nos decimos tenemos que ser empáticos, justo tiene que ver eso. Algunas cosas puede que no las conozca, pero pues la gente está pasándola mal, ¿no? Y tiene que sacarla. Y como la saque, pues sea su capacidad buena, mala, regular, pues sacó las papas del horno, ¿no? Sí, 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 Y sí. siempre es de reconocer que la gente se hace su esfuerzo. Hay gente, pues insisto, con más capacidad, con menos capacidad y demás, pero que lo va resolviendo como se puede. Quiero entender entonces que una de las capacidades más importantes del productor es la capacidad de improvisación. Y sobre todo yo te diría, y eso lo aprendí yo de un buen amigo, en su momento mi jefe, que fue, debes de tener un plan B y si no, hasta un plan C. Es decir, debes de tener un plan B por si algo falla y un plan C por si algo ocurre, ¿no? Decía también alguna vez un ingeniero, pues es que debes de tener, porque también el equipo técnico no tiene palabra de honor, lo decimos Cierto. mucho, entonces en cualquier momento, pues un cable, ¿no? La Algo, misma luz. algo falla, ¿qué haces, no? Me acuerdo que nos tocó en el estadio Alberto Chivo Córdoba en un partido donde hay una descarga eléctrica que nos quema la consola. O sea, ya no había ni para dónde. ¿Qué haces? No, o sea, a ver, trate otra consola. Obviamente lo último que piensas es, me va a fallar la consola, ¿no? Mi equipo. Entonces, obviamente, esa ocasión se tuvo que trasladar la persona a traer otro equipo extra, ¿no? Para poder volver a funcionar. Pero desde ese entonces se tomaron las precauciones para que, y si nos vuelve a suceder, entonces Claro. hay que tener siempre el plan de contingencia, el plan B, Y para ver, hasta sé. o hasta C, para saber cómo lo resuelve. Entonces, capacidad de improvisación, pero una visión y capacidad de planeación mayúscula. Mayúscula. Así es. Mayúscula. ¿Qué tanto te ayudó, te ha ayudado, ha sido un fuerte soporte tu experiencia como docente en términos de producir y manejo de gente? ¿Te ayudó? ¿Sientes que hubiera sido un productor distinto sin ser docente? Yo creo que fue a la par, ¿no? De hecho, gran parte de lo que yo le explico a mis estudiantes en estas materias de audio, ¿no? En las diversas universidades donde he impartido clases, justamente con base en las experiencias o la experiencia que tuve en la estación de radio, es decir, todo esto que se vive día a día se lo presentas a los chicos y a la par lo que los chicos traen, es decir, los temas que a ellos les mueve, las nuevas formas, es lo que yo me llevo, es decir, voy complementando, ¿no? Lo que yo veo en el día a día con las nuevas expectativas o necesidades del público joven. Entonces, esta dualidad, estarme yo reinventando con lo que las nuevas generaciones piden, pues me ha permitido también, ¿no? Como que conocer hacia dónde van, que bueno, no es que uno tenga la verdad y tampoco que ellos tengan la verdad absoluta, Cierto, ¿no? simplemente hay que encontrar ese punto intermedio para poderles ofrecer algo que les sea atractivo. No, si queremos llegar a ese público, que hoy en día es como un gran reto, sobre todo para estaciones como la de la universidad, pero que pues tampoco es imposible, ¿no? Algo que sí ha sido fundamental es que los micrófonos de la radio en general, cualquier tipo de estación de radio, tiene que abrirse a la gente, es decir, tenemos ya derechos de audiencia, tenemos consejos ciudadanos, que finalmente lo que permiten es que la voz de la gente, la voz de la audiencia, sea escuchada, ¿no? Sea atendida. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya la radio puede ser mucho más democrática de lo que siempre ha sido, pero que también involucra o suma el contenido a las inquietudes de la gente. Entonces, con redes sociales estás interactuando constantemente, las peticiones ya son automáticos. Seguimos teniendo, por ejemplo, llamadas telefónicas o ahora mensajes de WhatsApp, ¿no? Que se involucran. Se modifican, la tecnología cambia, pero a veces, muchas veces, los formatos son los mismos. Yo me acuerdo muchísimo en mis años mozos estos concursos que hacían, los primeros que llamen, no sé qué, jamás en la vida me contestaron. Jamás en la vida tuve esa suerte. Siempre ocupado y ocupado. Yo a veces me acuerdo, sí, yo seguí, nunca, hasta que dije, ya, vamos a, me aguanto, creo que estuve una hora marcando y nada más nada. En aquellos años eran teléfonos de disco, entonces tampoco era tan, ahora nada más cuelgas y vuelves a apretar el contacto y se marca solito. ¿Qué es lo que a ti más te gusta del radio? En general, ¿qué es lo que más te gusta del radio? Para haberle dedicado 16 años de tu vida. Bueno, la verdad es que es un orgullo, es un placer. Esta parte de saber, mira, tú lo conoces perfectamente porque tienes un micrófono, este sentido de respeto a la audiencia y sobre todo el gran compromiso que uno tiene al estar frente a un micrófono. Es decir, somos 130 millones de mexicanos, de los cuales cuántos tenemos
la fortuna y la Cierto. oportunidad de estar frente a un micrófono y que la gente te escuche, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la verdad, una gran oportunidad, un gran honor el que te permitan llegar a la gente, el que te escuche, ¿no? El que te atiendan. Y eso creo que es lo que me deja la radio, ¿no? La radio también es un vehículo, decía yo, muy sencillo de producir, muy fácil de hacer, ¿no? Conectas 2, 3 cables y prácticamente ya estás volando. A diferencia quizá de otros medios que implican mucho más esfuerzo. Y yo creo que la versatilidad y sobre todo la prontitud de la radio es lo que siempre me ha fascinado, ¿no? Yo soy amante de los deportes, tú lo sabes, Sí, ¿no? sí. Yo soy amante del fútbol, principalmente El básquetbol. del baloncesto, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, estas De tablas, de los Toros de Chicago. por cierto, de los Toros de Sí, Chicago, sí. entonces, Conocedor. estas tablas que te puede dar el manejo del micrófono, la verdad es que es una gran oportunidad para llegar a otros medios, ¿no? Llámese video, llámese televisión, porque son tablas de manejo de tiempos, de manejo de respiración, de manejo de pensamiento, ¿no? De idea, la velocidad en la que viaja tu mente. Y todo eso son tablas que te dan para otros medios. Yo creo que a mí lo que me gusta de la radio es justamente esa oportunidad que tienes para comunicarte con el otro. Y cómo en estas variaciones, ahorita que dijiste que te gustan mucho los deportes, por ejemplo, yo puedo ver un partido de fútbol, estarlo escuchando, a lo mejor estar haciendo otra cosa, pues está la tele prendida, estoy escuchando al comentarista, al narrador, y te emociona hasta cierto punto, pero nada que ver con escuchar un partido de fútbol en la radio. Te estás escupiendo el corazón a cada rato, porque además los narradores o los comentaristas o los cronistas dicen, desborda por la derecha y llega, mete centro, y dicen y tú, ¿qué? El portero la ataja, hijo de la mañana. Entonces, y luego ya ves el resumen y dices, ay, un centrillo ahí terrible, pero le ponen La emoción. No manches, es de veras de lo más emocionante que hay. Cualquier disciplina deportiva narrada por radio. Cambia totalmente. En el imaginario te vas a otro planeta. Sí, y es fundamental el poder describir, ¿no? La capacidad de descripción y sobre todo en deportes como lo mencionas, el fútbol. Quizá hay unos más rápidos, ¿no? Unos más lentos, pero bueno, el fútbol también tiene su encanto y justamente esa capacidad que tienes de ir llevando, ¿no? A la escucha, de irlo emocionando, porque Claro. no están presentes, de irse imaginando esa falta, de irse imaginando ese remate, ¿no? Cercano. Y la verdad es que, mira, después de tantos años sigue siendo la oportunidad de narrar por radio, sigue siendo también una opción muy, muy interesante, muy válida para aquellos que quieren emocionarse con los deportes. Finalmente, mi querido Ricardo, porque el tiempo siempre nos consume. Si una conversadora o un conversador, hoy por hoy también ya hay aplicaciones, hay un montón de recursos adicionales para poder generar radio, ¿no? ¿Cuáles serían los 5 tips o 5 puntos que deberían de considerar, amén de la priorización, pero 5 puntos importantes que deberían de considerar para el proyecto de radio que quisieran hacer? Bueno, yo te diría, el primero de ellos es amar lo que quieres hacer, Okay. ¿no? Estar seguro de lo que quieres porque solamente tú tienes en mente, sobre todo cuando lo vas a producir, hacia dónde quieres ir, ¿no? Es decir, tendrás un equipo de trabajo, hacerte un buen equipo de trabajo, sería como otro tip, pero bueno, ese equipo de trabajo va a funcionar a partir de tu sueño, a partir de tu mente, a partir de tu capacidad de organización, ¿no? Entonces, eso tiene que ser fundamental. Si estás convencido, estás contento, a gusto con lo que quieres producir, eso se ve reflejado en el producto final. Okay. La otra es justamente, le decíamos, el equipo de trabajo. Hazte de gente que comparta tu visión, que se sume, que esté en las buenas, en las malas, que te acompañe en el barquito. ¿Okay? La otra que es fundamental es, no se trata solamente de que hable para mí, habla para los demás, escucha al otro, escucha al radio escucha, en este caso al seguidor. Es decir, ve haciendo un termómetro para saber si lo que estás ofreciéndole va acorde con lo que ellos esperan o qué línea vas a seguir, ¿no? Lo decíamos hace un rato, que es justamente tener un plan B, un plan C, tus planes de contingencia, ¿no? Como hasta el Z, si quieres. Hasta el Z, que obviamente, digamos, pueden pasar tantas cosas que a veces no te imaginas que puedan suceder. Rápidamente comento esta anécdota. En una grabación de televisión estaba yo con una persona que estaba muy nerviosa, ¿no? Esta doctora estaba muy nerviosa, lo comparto también en clase esta anécdota. Estaba tan nerviosa que tenía las manos, ¿no? Estaba ahí frotando las manos y es que, ay, estoy muy nerviosa. No se preocupe, doctora, no va a pasar nada. Y de repente nada más escuchas un ay. Y volteas y dices que me disloqué ¿El dedo? el dedo, ¿no? De tanto, ella solita se lo
fracturó, se lo dislocó, ¿no? ¿A qué grado puede? Entonces hay cosas que dices tú, si no controlas los nervios, ¿no? Etcétera, etcétera, pero bueno, no te imaginas en ese momento que pueda pasar algo así. Entonces siempre hay que estar, lo menos que te pueda ocurrir o lo que menos crees que pueda ocurrir puede suceder y hay que tener esas. Al menos era doctora, sí, ¿no? Acomódeselo usted solito. Y ella sabía lo que había pasado, ya hecho el diagnóstico y ya sabía lo que iba a suceder. Pero bueno, pues en ese momento dices tú, bueno, ¿qué haces, no? ¿Qué haces? Y la última yo te diría que, pues, que podría ser, nada es para siempre, ¿no? Amigo, hay que disfrutar el momento del día, la emisión, los episodios, no sabes el día de mañana qué va a ocurrir, yo creo que hay que tener eso. Cada día vas a aprender algo nuevo, cada programa es diferente, de ese vas a aprender, de los errores se aprende muchísimo en este mundo de la producción. Y disfrútalo, ¿no? Disfruta el viaje a lo que dure, ¿no? Nada es para siempre, ni siquiera programas tan longevos, no hay programas tan longevos en este país. No, pregúntale al Chabelo, pregúntale al Chavo del Ocho. La Hora Nacional. Raúl Velusco. Amigo, que es el programa más longevo, ¿no? De la radio. La Hora Nacional, pero ese sigue todavía, ¿no? Sí, claro, sigue, fue desde la década de los 50. Es todos los domingos pasado. A las 10 de la noche. Todos los domingos a las 10 de la noche. En cadena nacional, entonces, La Hora Nacional. Imagínate, obviamente esos proyectos, pues uno dirá, algún día tendrán que terminar, algún día quizá lleguen a terminar, pero bueno, pues así ¿qué tan será. Largo puede ser? Y este último que acabas de poner me gusta mucho la reflexión porque aplica para todo. Los errores es lo que más aprendes en la vida en general y disfrútala porque la vida es en cualquier momento, pum, ya no estás, ¿no? Entonces hay que disfrutarla. Híjole, Ricardo, vamos a esta última parte del programa que me gusta muchísimo. Te voy a decir una serie de palabras que ahorita salieron dentro de esta conversación y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente, ¿va? En relación a esa palabra. Primera, audiencia. Motivo principal. Ok. Comunicación. Factor humano. Responsabilidad. Necesario. Micrófono. Herramienta. Cabina. Espacio de la magia. Ok. Música. Acompañamiento. Deporte. Pasión. Locutor. Amigo. México. País. Familia. Motor de todo. Trascender. Fin último. Muy bien. Vamos a la última parte. Ahora sí, te voy a hacer una serie de preguntas, mi queridísimo Ricardo, para que los conversadores y las conversadoras te puedan conocer un poquito más. Son preguntas muy personales, muy privadas, que yo sé que estás preparado para contestar. ¿Estás listo, mi querido Ricardo? Claro que sí, amigo. Va que va. La primera de ellas, Ricardo Telles, ¿cuál es el mejor taco? El mejor taco. El de bistec, amigo. El taco de bistec, ese es el mejorcito. Luego nos dices de dónde para. Ok, claro, amigo. O preparado por quién. Muy bien. Segunda, ¿cuál es tu aroma favorito? El mar, la playa, el aroma del mar. En la mañana, cuando a fósforo huele riquísimo. Estoy de acuerdo, ese es un aroma muy bueno. No lo había pensado, eso es bueno. Única cosa que posees que ya deberías de tirar. Que decía, ¿para qué la tengo? Y ahí la sigues teniendo. Objeto. Una cosa que posees, puede ser lo que quieras. Quizá el juzgarme a mí mismo. Ok, tan severamente. Tan severamente. Ok. ¿Aplicación más usada en tu celular? Facebook, amigo. Facebook. ¿Perros o gatos? Ninguno de los dos. Ninguno, amigo. Ninguno de los dos. Ok. ¿Aroma menos favorito? Aroma menos favorito. Humedad. Ok. ¿Héroe de ficción favorito o heroína de ficción favorita? Héroe de ficción o heroína. Buena pregunta. Yo te diría que Spider-Man. Spider-Man, ok. ¿Héroe o heroína de la vida real favorito? De la vida real. José Vasconcelos. José Vasconcelos. Soy ok. vasconcelista. ¿Género de música favorito?
Rock. El rock. ¿Película de acción favorita? Película de acción favorita. Uy, esa es interesante, pero yo me iría por las de Universo Marvel. Ok, todas las de por ahí. Digamos. Además que salga Spider-Man. Y en alguna que salga Spider-Man. Ok. ¿Grosería favorita? No soy muy grosero, amigo. No, pero debes decir, yo sé que no eres mucho. O sea, de Alvarado no eres, pero debes de tener una. No, realmente es que... ¿Le creen? ¿Ustedes le creen? No, pues quien me conoce, amigo. Dímela aquí. No, digo, a lo mejor tu progenitora sería la que más ocupo, Así le dices, ¿no? así, tu progenitora. No, bueno, con otros términos, ¿no? Ok. Mi estimado Ricardo, ¿qué crees que pasa cuando morimos? Sí creo que existe algo más allá de la muerte, creo que trascendemos, creo que existen niveles, ¿no? Hay planos existenciales y yo creo que sí trascendemos algo más. Ok. Finalmente, mi queridísimo Ricardo, agradeciéndote de verdad infinitamente tu tiempo, tu generosidad, tu espacio de haber estado aquí. Define el resto de tu vida en 5 palabras. Wow. Fe, ¿no? Compromiso, trabajo, amor y familia. Ahí está. Mi estimado Ricardo, Amigo, como muchísimas siempre. gracias. Conversadoras, conversadores, Ricardo Telles, haciendo radio. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente. Gracias a ti, amigo. Que estén bien. Hasta luego. Elimina tus creencias limitantes. Este próximo 22 y 23 de septiembre, LSK Experience. Tendremos